Buenos días a todos, mi nombre es Alejandra Aranaga. Yo soy Nasira Ibrahim. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre la influencia geográfica en la crisis de los refugiados en la región de Medio Oriente y Europa. Para lo anterior tenemos como tesis que el actual conflicto en Siria ha llevado a que las víctimas, que son los refugiados, migren hacia ciudades europeas en busca de mejores oportunidades y dada la posición geográfica. Esto se ha dado como consecuencia a diferentes fenómenos que se han presentado en la región de Medio Oriente, entre ellas la primavera árabe en el 2011 y la inmersión de actores terroristas como el autodenominado Estado Islámico, que ha tenido como consecuencia la migración de los sirios a países europeos. Para sustentar la tesis anteriormente nombrada, tendremos tres argumentos principales. El primero de ellos es que la posición geográfica facilita el tránsito de personas de Medio Oriente a Europa. Para esto, el Mediterráneo se convierte en la vía marítima más concurrida y de más fácil acceso por parte de las víctimas sirias. Como dice Carrasco, las islas del este del Egeo se han convertido en la principal puerta de entrada para refugiados e inmigrantes que buscan entrar en la Unión Europea. De esta manera, el recorrido de los sirios es cruzar por tierra a Turquía, y aunque algunos ingresan a Europa por Estambul, que es vía terrestre, la mayoría cruza por el mar hacia las islas griegas, arriesgando su vida en aguas del Mediterráneo. Desde Grecia siguen por tierra hasta Macedonia, continúan subiendo hacia Serbia y de allí vagan a pie hasta conseguir pasar la frontera con Hungría, la entrada al espacio europeo de libre circulación de personas. De esta manera, Grecia se convierte en un punto de conexión con Europa, hasta llegar a destinos como Reino Unido, Alemania, Francia o Italia. Con la crisis de los refugiados, Estados europeos se han encargado de impedir el tránsito de estas personas, lo cual ha llevado a diferentes rutas y a nuevas. Para enero de 2016, según Frontex, que es la agencia de control de las fronteras, se detectaron 65.343 entradas irregulares, por las cuales Europa está tomando nuevas medidas. El segundo argumento que sustenta nuestra tesis es que el conflicto ha llevado a que las personas migren hacia Europa. Para esto es importante nombrar los dos fenómenos por los cuales atraviesa Siria. En primer lugar, como se dijo anteriormente, la primavera árabe inició en el 2011 en su lucha contra el régimen, y por otro lado, Estado Islámico, en el cual ya hay conformada una coalición internacional que también ha buscado la manera de acabar con ellos a través de armamento. Estos fenómenos que han llevado a que tantas personas se hayan visto víctimas de este conflicto ha hecho y ha sido un motivo para que se desplacen hacia Europa en busca de nuevas oportunidades. El conflicto en Siria expulsa a diario a 6.000 personas de ese territorio. Más de 200.000 seres humanos fallecidos. Más de 6 millones de desplazados internos. Y más de 5,5 millones de niños y niñas sufren en Siria situaciones extremas de pobreza, según datos de UNICEF. El tercer argumento del que vamos a hablar a partir de nuestra tesis son los incentivos que tienen las víctimas de la guerra en el Medio Oriente, específicamente en Siria, para emigrar hacia Europa. El primer incentivo que lleva a las víctimas del conflicto en Medio Oriente, especialmente en Siria, a migrar hacia Europa es, según Bill Talal, que los recursos aportados por la comunidad internacional para subsanar las necesidades y apoyar a estas víctimas de conflicto en esos focos de conflicto en el Medio Oriente se quedan cortos. Por esto, los organismos internacionales, los cuales trabajan con estas poblaciones, se ven limitados a ayudar exclusivamente a las poblaciones en situaciones extremas de vulnerabilidad, por lo cual no se puede extender la ayuda humanitaria
a las demás víctimas del conflicto. En segundo lugar, las condiciones en las que viven diariamente estos ciudadanos víctimas de las guerras en Medio Oriente están aumentando y empeorando cada vez. A esto se le suma la pérdida de la esperanza de una posible y pronta solución al conflicto, lo cual es un gran incentivo para todos estos ciudadanos de Medio Oriente a migrar buscando nuevas oportunidades, especialmente hacia Europa. En los países europeos buscan beneficios que en otros países no podrán encontrar. Por ejemplo, los países europeos, principalmente del norte de Europa, prometen subsanar sus necesidades básicas con ayudas de tipo de alimentos, en ocasiones permisos laborales y ayudas con la educación y la manutención, especialmente de los niños, que son una de las poblaciones más vulnerables. A continuación nombraremos nuestras recomendaciones para la Unión Europea para poder afrontar esta crisis de refugiados, que van en pro a asistir a los refugiados en tránsito y a garantizar el cumplimiento y protección de sus derechos humanos. Nuestra primera recomendación es un nuevo enfoque de la política migratoria, que pase del importante tema de la seguridad de las fronteras europeas y empiece a pensar en el tema de la protección de los derechos humanos a estos refugiados. Nuestro segundo argumento va enfocado a la vigilancia y control que se le debe dar a la ruta del Mediterráneo, la cual es la más usada por los ciudadanos sirios y en general del Medio Oriente para poder llegar a Europa en busca de refugio. Debido a que vemos que esta es una ruta con muchos peligros y con muchos riesgos para los refugiados que intentan llegar a tierras europeas, se necesita un control y una vigilancia para poder garantizar su seguridad en la ruta para llegar a Europa y la protección de sus derechos humanos. Nuestra tercera recomendación es la creación de una mesa conjunta entre delegados de la Unión Europea y el Medio Oriente para dar un enfoque holístico e integral y así se puedan hallar posibles soluciones a este conflicto y a esta crisis de refugiados. Finalmente, nuestra cuarta recomendación va enfocada a la creación e implementación de programas que faciliten el ingreso de los refugiados a más países, precisamente eliminando los obstáculos que impiden que estos entren con facilidad y la legalización de su situación dentro de Europa. Como conclusión, la situación de la crisis de refugiados en Europa continúa. Por esto es necesario que los Estados asuman sus responsabilidades con la población vulnerable, teniendo especial atención al tránsito, ubicación y legalización de estos refugiados en territorios europeos. Se debe responder de manera ágil y oportuna a esta crisis, teniendo en cuenta los derechos humanos de estos refugiados.